en medida de que una mujer, una joven, un adolescente pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo en términos de decir, quiero no tener hijos, quiero esperarme, quiero planearlos, eso te va a dar como el poder detonador para que puedas realizar y hacer cualquier otro proyecto de vida. Sí, pero bueno, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la Agencia de Salud Sexual y Reproductiva, donde tenemos una misión maravillosa, yo digo, donde justamente buscamos que cada parto sea seguro, que cada joven, juventud desarrolle su pleno potencial y que ninguna mujer muera por ninguna causa prevenible, donde podamos tener acceso a información, donde podamos tener una vida libre de violencia. Que la educación integral en sexualidad previene y también garantiza que las personas desde la adolescencia, la infancia, tengan vidas protegidas, dignas, informadas, porque, a ver, la sexualidad es algo humano, ¿no? Pero qué mejor que dotarles de herramientas para que puedan evitar o identificar si están en una situación de riesgo, de abuso, en casa, en escuela, en la calle. Y claro, aquí tú ya lo bajas también a un nivel muy importante. La educación integral en sexualidad debe estar disponible tanto en la escuela, pero ¿qué pasa con esas otras infancias, adolescencias que no están yendo a la escuela? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. El día de hoy tengo como invitada a una mujer muy especial que de verdad es digna de admiración, porque ha dedicado su vida profesional a los derechos humanos, pero sobre todo a la erradicación de la violencia de género. Ella es Docia Calderón, la representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en México. Muchísimas gracias, Fer, por abrir este espacio tan necesario de reflexión y también de lucha colectiva, ¿no? Así que muchas gracias, Fer. No, a ti por creer en Ultrasonido, por estar aquí, por darte tu tiempo. Me imagino que tienes una agenda súper ajetreada, pero gracias de verdad nuevamente por estar aquí. Y yo quisiera empezar esta charla conociéndote un poquito más. ¿En qué momento Docia decide que se quiere dedicar a los derechos humanos? ¿Cómo llega eso a tu corazón? Porque, perdón, sí. Antes, creo de verdad que es un proyecto de vida en donde el profesional mengua, ¿no? Deja el ego de lado y se dedica a mirar, ¿no? Hacia afuera, a observar qué está pasando, dónde hace falta algo, y entonces te dedicas a los derechos humanos. Claro, Fer. Bueno, esto viene desde lo que vi en casa, ¿no? Okay. Vengo de un hogar con una mamá feminista, norteña, que no se autodenomina como tal, pero es feminista. Yo creo que la mayoría de las norteñas tienen mucho el feminismo, ¿no? Yo creo. Sí. Son más duras. Sí, y al mismo tiempo un papá médico con una formación de mucho trabajo social, de mucha intervención en comunidad. Entonces yo crecí viendo el tema de la justicia social siempre está al centro en casa, sobre cómo tú puedes contribuir haciendo lo que hagas, ¿no? Y es por eso que estudié Derecho, me convertí en abogada, pero mi meta siempre ha sido ser abogada por los derechos humanos, es decir, cómo contribuyo a que las personas tengan una vida mejor. Y en la agenda de la salud sexual y reproductiva es donde encontré mi proyecto de vida, como tú dices, donde reflexioné y dije, en medida de que una mujer, una joven, un adolescente pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo en términos de decir, quiero no tener hijos, quiero esperarme, quiero planearlos, eso te va a dar como el poder detonador para que puedas realizar y hacer cualquier otro proyecto de vida, pero primero tienes que tener esta potestad y agencia sobre tu propio ser, y a las mujeres, Fer, no siempre se nos enseña, o se nos enseña a través del estigma, del miedo. Entonces yo crecí en un ambiente en casa donde se hablaba de la injusticia social, donde las mujeres estaban siempre presentes, y para mí dije, es que el derecho tiene que ser esa herramienta que a mí me ayude a seguir contribuyendo. Así es. Mira, me acabas de recordar algo tan bonito. Mi mamá también es abogada. Pero yo me acuerdo que un día le pregunté, bueno, ¿por qué decidiste ser abogada? Porque yo también iba para allá. Nada más que la actuación se me cruzó en el camino, pero yo iba así, ¡pum!
Y ella me contó que ella quería ser doctora, Mm. ¿no? Ella fue una niña que luchó con el asma mucho tiempo, entonces pues como que vivió mucho el trato con los hospitales, doctores y ta, ta, ta. Y dijo, yo voy a ser doctora. Dice que una vez que entró así como una práctica, como vocacional y vio algo ahí como sangre, dijo, no. Claro. Pero ella decía, es que yo quiero ayudar a la gente. Sí. Y encontró justo en el derecho, dijo, bueno, no puedo ser, mi sangre no me da para, no tengo esa sangre, ¿no? Que tienen los doctores. Pues entonces me voy por el derecho. Y me parece bien bonito que haya sido también él, porque tú decidiste esa carrera. Así es, y además compaginarla con la salud sexual y reproductiva, para mí me abrió un mundo de posibilidades en términos de cómo acompaño a comunidades, a adolescentes, a jóvenes, a mujeres, a que tengan la misma información que yo he tenido para que ellas también tengan una vida plena y que sobre todo que puedan tomar decisiones libres e informadas. Es que qué fuerte lo que acabas de decir, nunca lo había pensado de esa forma, que podría ser como la primer decisión fuerte de una mujer, que es raro, ¿no? Es, ¿tengo o no tengo hijos? ¿No? ¿Cómo decido y cómo vivo mi sexualidad? ¿Cómo vivo? Porque, claro, si decides o no tener hijos, de ahí se hace un parteaguas de voy a estudiar, no voy a estudiar, a qué edad, qué carrera, cómo la voy a vivir, la pareja, ¿no? Va a ser, lo voy a tener sola en pareja, cómo voy a hacer el malabar de familia, profesión, es muy fuerte, es como nuestra primera decisión grande como adultas, ¿no? Sí, Fer, y que normalmente es una decisión que no siempre los hombres, aunque cada vez hay hombres, compañeros, colegas que están súper involucradas en la crianza, en la agenda de salud sexual y reproductiva, pero esta es una agenda que a nosotras nos atraviesa desde primeras edades, ¿no? Es decir, desde que tienes tu primera menstruación, esa plática que tienes o no con O tu no, mamá. claro. Y además súper chiquitas, ¿no? 10 Exacto. años, 9 años. Bueno, De hecho, se está como... Sí, recorriendo, ajá, ¿no? Entonces, qué importante es tener esta información de manera como adecuada, claro. ¿no? O sea, por eso creemos en el Fondo de Población de Naciones Unidas que en medida que se pueda tener acceso a educación integral en sexualidad conforme a las edades, ¿no? Es decir, Ujú. hay contenidos, metodologías específicas para empezar a hablarle a los niños, niñas, adolescentes sobre estos temas. Pero a ver, ojo, eso no implica que nosotras estamos fomentando, sino estamos dando información para Claro. prevenir cualquier forma de violencia, para prevenir si alguna niñez, alguna infancia, adolescencia está en alguna situación de peligro. O sea, es muy importante y que si no encuentran esta información en casa, la puedan encontrar en la familia, bueno, si no es la familia, que la puedan encontrar en la escuela, en los servicios de salud y que puedan tomar decisiones libres e informadas y que estén acompañados. ¿Cuántas veces hay casos de violencia sexual, casos gravísimos y que estas niñas, estas adolescentes no tienen ninguna posibilidad de Claro, acompañamiento, ¿no? claro. Dinos entonces, ¿qué es UNFPA? Bueno, ya me adelanté, Sí, sí, perdón, pero Fer. no, está perfecto, este es tu espacio, pero quisiera que justo nos pusiéramos en contexto y que no se nos escape, por favor, también en los comentarios, si se nos escapó ahí alguna información que ustedes quisieran ahondar más, que les explicáramos un poquito más, ahí déjenlo en los comentarios y bueno, ya nos encargaremos de hacer llegar la información correcta. Sí, bueno, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la Agencia de Salud Sexual y Reproductiva, donde tenemos una misión maravillosa, yo digo, donde Mm. justamente buscamos que cada parto sea seguro, que cada joven, juventud desarrolle su pleno potencial y que ninguna mujer muera por ninguna causa prevenible, donde podamos tener acceso a información, donde podamos tener una vida libre de violencia. Y nosotras en particular tenemos una misión donde queremos lograr 0 muertes prevenibles maternas, donde queremos que existan 0 necesidades insatisfechas de planificación familiar y 0 violencia de género y o prácticas nocivas. Eso es lo que buscamos, Fer. En el UNFPA trabajamos con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, con academia, etcétera, sobre todo como para poder robustecer la Claro. respuesta a los servicios de salud sexual y reproductiva
reproductiva para que todas las personas tengan una vida plena y puedan planificar, puedan decidir, puedan tener acceso a servicios integrales en términos de que puedan tener acceso a planificación familiar, anticoncepción, consejería, incluso si quieren decidir tener la atención especializada, el acompañamiento de una partera. Entonces nosotros acompañamos todo ese curso de vida de las personas y eso es lo que hacemos en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fíjate que ahora que hablabas de las muertes prevenibles, pues pienso en la violencia obstétrica, ¿no? Y que sí, me parece que es un problema real, que me ha parecido grave que el Colegio de Ginecólogos no acepte el término violencia obstétrica, porque para UNFPA es importante también ese tema, ¿no? Que es justo las muertes prevenibles, sí, que nos llenan como de miedo. Y para mí ultrasonido justo es un espacio donde a mí me gustaría quitar miedos a partir de la información de cuando una mujer está embarazada o quisiera, ¿no?, ir por ese camino, que no le tenga miedo, por ejemplo, a un parto, ¿no? Más bien a vivir un parto, que qué bonito que me estás diciendo que también trabajan con la partería. Sí, bueno, la violencia obstétrica es aquel acto o actitud que atenta contra la vida, la dignidad de una mujer, de una persona gestante, que está en este proceso de crear vida, ¿no? De dar luz a vida, y donde está justamente buscando esos servicios especializados de salud reproductiva, en donde quiere tener acceso a la información, quiere poder tomar decisiones, quiere saber a qué procedimientos puede esa persona tener acceso, pero cuando eso no es respetado, cuando estás, por ejemplo, en el proceso de dar a luz y te hacen alguna maniobra, algún procedimiento que no autorizaste, avisaron, que no diste consentimiento, o bien, sabemos que en situaciones de emergencia se toman algunas decisiones, pero sí tienen incluso que explicarte esos contextos, en qué escenarios puede darse, en qué escenarios pueden hacer o determinado procedimiento, si tu vida está en riesgo, la vida del bebé, pero si no se te informa, no se te escucha, no se te resuelven dudas, eso puede ser violencia obstétrica. Y esta violencia incluso puede costar la vida de las mujeres, donde pueden quedar también mutiladas, incluso donde pueden perder la vida los bebés y tener una experiencia muy traumática, y tú como mamá, o sea, puede ser el momento más lindo y especial de tu vida, pero también para muchas mujeres puede ser el momento en donde en mayor situación de vulnerabilidad están, y es lo que el Fondo de Población trabajamos, acompañar esos esfuerzos nacionales de gobiernos para que ninguna mujer sea, pueda ser susceptible a perder la vida por una causa prevenible, que es cuando está en el proceso de embarazo, o bien cuando necesita también tomar alguna decisión, cuando necesita algún tratamiento. Entonces acompañamos esos esfuerzos para que el gobierno fortalezca esa respuesta. Oye, ¿cómo podemos entender la salud materna? Sí, pues la salud materna es un grado, es una situación de bienestar integral, ¿no? Desde luego el aspecto físico, pero también está el aspecto psíquico, emocional, de una mujer que se encuentra en un proceso de crear vida, de dar vida, ¿no? De dar a luz, y donde justamente necesita toda esa información, esos servicios de salud, ese acompañamiento para que su experiencia sea placentera, ¿no? Entonces, que pueda llevar a cabo sus controles prenatales, que pueda identificar si hay alguna situación de riesgo para ella o para el bebé. Eso es la salud materna. Y también está la parte mental, psíquica, de bienestar. Eso me parece muy importante que lo menciones, porque a veces creemos que, fui a mi control, pues ya me hicieron el ultrasonido, y ya, ¿no? Y me dijeron, va todo bien, o no me dicen nada, pero se nos está olvidando que también hay una cuestión emocional por la que está atravesando, que las hormonas están de arriba abajo, y eso también se involucra mucho en los partos y luego en los pospartos, ¿no? Y luego ya también, pues, podemos caer en depresiones, o sea, hay que tener un cuidado desde el inicio, ¿no? Cómo se va haciendo toda esta... Sí, gestión, literalmente. Sí, o sea, una gestión integral y sana, ¿no? Del embarazo.
y donde justamente la mujer pueda ser acompañada en términos de poder tener sí información, donde esas preocupaciones sean escuchadas. Por ejemplo, me parece que el COVID nos mostró, uno, que la vida seguía ocurriendo, que las Ujú. mujeres seguíamos teniendo hijos, hijas, Claro. hijes, pero también lo estábamos haciendo frente a circunstancias muy peculiares, de mucho encierro, de mucho cuidado, de mucha soledad. Y entonces tener esas reflexiones de qué implicó para las mujeres, las personas gestantes, dar a luz en un contexto de pandemia, pues es importante, como tú lo dijiste, cuántas mujeres no están enfrentando, bueno, la maternidad, uno, en soledad, sin una red de cuidados, pero también qué pasa, o sea, qué cambiaría si cuando vas a esa consulta, tu médica, tu médico, tu prestador de servicios de salud identifica, te ve triste, te puede acompañar, te puede identificar esos red flags qué pasa si no estás comiendo bien, si no estás durmiendo bien, si no hay Sí, que nadie no que te lo ayude. tomen a cuestión de, ay, estás embarazada, es normal, ¿no? Que también, pues luego la familia, eh, pues sí, te dicen cosas como de, ay, pues todas pasamos por eso, ¿no? Y minimizamos lo que le puede pasar a una mujer y entonces como nos dicen, pero si todas pasamos por eso, ¿no? De eso no te vas a morir, ¿no? No estás enferma, no, pero me siento mal o pues luego las parejas tampoco se involucran mucho, pues a nosotras luego nos dejan como, bueno, pues ya mejor no digo nada, ¿no? Y entonces, claro, lo que hablábamos también hace ratito, ese lugar de autoridad que tienen los médicos y entonces creemos que no les podemos cuestionar y creo que ese es un gran error, que sí podemos cuestionarles, que sí les podemos preguntar hasta lo más, no, tengo esta duda, pero esto, pero aquello, ¿no? Y decir realmente cómo nos sentimos, porque como dices también a nivel nutricional, pues es muy importante, ¿no? No es comer por dos, es comer sanamente para que tú no te dejes mientras le estás dando vida a un ser. Sí, sí, totalmente. Y además me parece que es importante poder identificar como prestador de servicios de salud o médico, médica, esa otra esfera de la vida de las mujeres, donde sí están muy ocupadas en la crianza, en los cuidados, pero también ese ser necesita todo este acompañamiento, poder identificar si está sufriendo ansiedad, depresión postparto, y que en esencia no es algo que les correspondería solamente a ellas. Desde luego están pasando por un proceso biológico en sus Ujú. cuerpos, pero ¿qué tal si pensamos en un ambiente, en servicios de salud, en una comunidad, en una familia que esté acompañando a la crianza, incluso, y algo que nos encanta de la partería, y aquí me estoy Sí, adelantando, sí. Fer, No, me eh, encanta, me encanta. Tú vas, tú déjate ir. justamente creemos que la partería es una figura que contribuye a que la violencia obstétrica no ocurra. ¿Y quién es una partera o qué es la partería? Bueno, es aquella persona, por lo general mujeres, que acompañan a las mujeres durante su proceso de embarazo, desde el acceso a la información, el acompañamiento a sus controles, que la escuchen a esa mujer que está pasando por el embarazo. ¿Y una partera Ujú. trabaja también en conjunto con un ginecobstetra o no? Sí, Mm. no siempre ha sido así y esa es Ajá. una muy buena pregunta, Fer. No siempre ha sido así, pero también tenemos que recordar que los orígenes de la partería han estado antes que los servicios Ujú, institucionalizados de salud, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú. Las parteras en muchos países son la fuente primaria de atención a las Claro. mujeres, muchas veces son las más cercanas a la comunidad, pero afortunadamente México es uno de los países donde tiene el reconocimiento y la incorporación de las parteras tradicionales y profesionales a los sistemas de salud. ¿Qué significa esto, Fer? Que una mujer puede llegar acompañada de su partera en el proceso de alumbramiento o en cualquier proceso durante su embarazo. Entonces es algo que debe Claro. reconocerse y aplaudirse y además acompaña de una manera muy integral a la mujer. Entonces, y justamente para evitar que se sienta sola, que esas intuiciones que ella tiene sobre miedos, cansancio, pues puedan ser escuchados y canalizados y resueltos y tranquilamente puedan tener este diálogo de, como tú dices, tu ginecóloga, tu ginecólogo y la Y también, partera claro. y que sean tu equipo. Y esta diferencia de entre las tradicionales y las profesionales sería que las tradicionales pues aprendieron con las abuelitas y las profesionales ya dentro como de pues más
una cosa más organizada, digamos, de un salón, de, no sé, ¿que esa es la diferencia entre profesional tradicional? Sí, a ver, hay varias diferencias, Ajá. pero justamente Latinoamérica es una región tan rica en términos de el reconocimiento a la partería tradicional, donde las mujeres, abuelas, transmitían de generación en generación a las otras mujeres de sus familias este Ujú, acompañamiento a las mujeres embarazadas de la comunidad, de las familias, y entre ellas se comparten estos ujú. conocimientos y que tiene también una perspectiva muy comunitaria, muy intercultural, muy de derechos humanos, donde las decisiones sean respetadas en términos, reconocer que en algunas comunidades, por ejemplo, las mujeres y las parteras acompañan a los partos, a las mujeres en ciertas posiciones. Entonces, estos son como conocimientos ancestrales que se Claro. van transmitiendo desde tomar algún té, desde el uso del temazcal, o sea, que también son como acompañamientos muy holísticos, mientras que también las parteras profesionales pues son justamente aquel personal que ha sido entrenado Entrenado. Ujú. para dar ese acompañamiento, pero ambas son muy, muy válidas y Sí, complementarias. sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de, yo no sabía la diferencia entre una dula y una partera, ¿no? Entonces, en mi cabeza se quedó el nombre de dula y yo creía que era lo mismo y busqué una dula y fue maravilloso porque también son mujeres, son distintas a las parteras, pero también te acompañan a vivir todo ese proceso de, pues, de la mejor manera posible. Y muchos doctores sí se están, doctoras y doctores se dejan, ¿no? Acompañar por estas dulas. Así que bueno también Sí. que vayan con la partería, ¿no? Sí, y justo aquí, Fer, una diferencia importante que Ujú. hay que hacer, una partera está calificada para asistirte en el El parto. parto, ¿no? Entonces, eso es como algo muy, muy Sí, valioso de una dula ellas. no te va a recibir un bebé, te Exacto, acompaña, pero no recibe, así ¿no? es, Solo no puedes tener un parto solo con una dula. exacto. Oye, y, y justo yo no me puse a buscar parteras, pero yo siento que la Ciudad de México, pues tampoco es que las tengamos tan a la mano. ¿Cómo nos podríamos acercar? ¿Dónde están escondidas estas mujeres? Porque también escuchamos, o eso creemos, ¿no? Que están en las comunidades. Y no, también aquí en la ciudad seguramente están, ¿no? Dando servicios. Y también he escuchado que en las comunidades donde creemos que van a tener a sus hijos con las parteras, pues no, sí se hacen luego largos trayectos para llegar a los hospitales y pues terminan en unas violencias obstétricas. Claro. Bueno, en México hay asociaciones profesionales, asociaciones de parteras, donde justamente ofrecen este acompañamiento a las mujeres. Entonces, en Ciudad de México, o si están en cualquier otro punto de la República, pueden tener acceso a ellas. Hay directorios donde incluso la mayoría de ellas están hasta, certificadas, cuentan con este reconocimiento, tanto en términos comunitarios como en términos más del sistema de salud pública, Ujú. pero existen asociaciones tanto nacionales e internacionales, y además, déjame decirte, Fer, que tenemos parteras mexicanas que son parte de asociaciones internacionales de patronas, de parteras, Ujú. donde incluso comparten sus experiencias con otras mujeres en otras latitudes del mundo. Entonces, México ha sido un referente importante en la partería, y aquí voy a hacer un comercial, Fer, justamente el Fondo de Población de Naciones Unidas ha apoyado mucho en la formación Qué de bonito. la partería para que las mujeres que quieran dedicarse y acompañar a las mujeres puedan tener acceso a la información, a la currícula, a las prácticas, y es Claro. algo en lo que nos hemos enfocado en acompañar la formación de la partería en México. Fíjate que me estás haciendo como recordar pláticas ahí que tuve en la familia. Mi bisabuela era la partera del Ujú. pueblo. O sea, a mí me cuentan que llegaban buscando a Conchita, la niña ya va a parir, la niña ya va a nacer Sí. bebé, ¿no? Y les ayudaba. Curiosamente no he preguntado más de ello, pero una vez le pregunté a mi abuelo, dije, oye, tu primer hijo, ¿no? O sea, ¿ustedes lo tuvieron aquí con Conchita? No, 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 no. Nosotros ya, ya nos fuimos a un hospital. Y la verdad es que el parto de mi abuela, cuando me lo contó, mi abuela era una mujer pequeña, chiquita, flaquita.
Y lo que ella me contó es que el doctor la vio y dijo, no, esta niña no va a aguantar el parto, y la durmió. Y cuando despertó ya le habían sacado al niño con forceps. Y que mi tío tenía aquí marcado, ¿no? O sea, eso es Eso es violento. violencia obstétrica. Y prefirieron, desconfiaron, ¿no? Del saber de la partera por ir a lo que ya era, pues mejor para ellos, ¿no? Entonces, qué bueno esto que estás diciendo, que son mujeres preparadas, mujeres que saben, que además están certificadas, para que nos quitemos ese miedo, ¿no? De, no, lo voy a decir así, ¿no? Mucha gente cree que es cosa de hippies. No, no es cosa de hippies, es cosa No. de que nos informemos como mujeres, que tomemos decisión y que sobre todo informadas podamos decir, bueno, yo me siento cómoda con un ginecobstetra, pero también me siento cómoda con una partera porque lo puede hacer, ¿no? Claro. Quitarnos esos Sí, miedos. sí, totalmente, Fer. Las parteras tienen las competencias para acompañar y asistir a una mujer durante el parto, durante el posparto y durante todo su curso de vida, es decir, si quieren seguir planificando, si quieren seguir amamantando, etcétera. O sea, se vuelven parte del ciclo vital de las mujeres y tienen las Claro. competencias para ellos, te digo, tanto reconocidas como por por el sistema institucional, Ajá. digamos, como por las propias comunidades, como es el caso de tu bisabuela, donde ella, su preparación era a través de la práctica y del reconocimiento, y que también son conocimientos milenarios que entre las mujeres siempre se han compartido, y te digo, creo que en México deberíamos sentirnos muy orgullosas porque hay ese reconocimiento y hay una incorporación de la partería. Qué bonito. Oye, y hablando justo, ¿no? De esto de la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos, sé que ustedes desde UNPA tienen un informe sobre la toma de decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. Quiero que me platiques de este informe y sobre todo qué significa que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es ese límite, digamos, de dónde a dónde se toma esa decisión? ¿O cuáles son las decisiones, sí, no? sí, gracias, Fer. Este informe se llama La verdadera crisis de la fecundidad. Ok. Y me gustaría empezar diciendo que a través de esta evidencia, que es un informe que realizamos en varios países del mundo, y México fue un país de estudio, en donde lo que tratamos de reforzar es que no deberíamos ni tener un debate con relación a la fecundidad, y me voy a detener un poco para desglosarlo. Por favor. Gracias, Fer. Justamente no, sí, las mujeres hoy en día están teniendo menos hijos, hijas, hijes, pero por razones que debemos aplaudir, como un avance de la humanidad, como un avance hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Uno es que hoy en día, pues las mujeres pueden decidir con mayor información, con mayor acceso a servicios sobre cómo ejercer la maternidad, si quieren tener hijos, cuándo tenerlos, cuándo no, en qué momento tenerlos. Por el otro lado, también las mujeres están insertas activamente en el mercado laboral, también Claro. con proceso en posiciones de toma de decisiones, Y eso siendo a mí me lideresas, encanta, presidentas. porque ya vienen con otra perspectiva. O sea, no nada más, como ya lo hemos también platicado en otros episodios aquí, de que la medicina está muy hecha, ¿no? Para hombres. Y así todo. Pero el hecho de que haya mujeres en posiciones de poder está trayendo otra perspectiva a cada punto, ¿no? Así es, Ver. Entonces creo que no es malo. No tenemos como verlo como algo negativo, pero tendríamos que empezar a tener otras reflexiones. Es decir, ¿qué necesitamos para que las mujeres que están hoy por hoy insertas activísimamente en la vida laboral, en el espacio público, privado, dirigiendo empresas, organizaciones, países? O sea, ¿qué condiciones necesitamos generar para que esas mujeres puedan tener familias si así lo quieren, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esa mujer que está trabajando? Seguramente está teniendo que pagar servicios de guardería. ¿Qué hace una mujer que tiene que trabajar y además no tiene una red de cuidados? Tiene que también considerar en ese gasto o tener acceso a un empleo formal que le dé seguridad social para la guardería, o en el mejor de los casos se puede pagar ayuda, pero sabemos que eso sí, no, eso es un privilegio, es un privilegio, ¿no? Y también ¿no? eso se piensa en la lactancia, ¿no? No sé, ojalá que en todas las guarderías dejen que las mamás lleven sus lechitas y que también, o sea, yo lo intenté, ¿no? Lactar y trabajar. Híjole, es muy pesado.
¿no? Sí, Eso de sí. estar ahí como vaca es muy pesado. Sí, y que ya en sí es un trabajo, ¿no? O Exacto, sea, sí. entonces, pero bueno, ahora no es que se quiera tener menos hijos, hijas. Lo que y se intentamos comprobar con este informe es, tomemos en cuenta cuáles son las realidades de las familias, de las juventudes. Incluso en este informe, Fer, se les preguntó a las juventudes si querían o no tener hijos. Y la respuesta fue, sí, sí queremos, pero no queremos tenerlas en estas condiciones Claro. actuales. En condiciones, uno, donde hay mucha incertidumbre laboral, donde Ujú. yo no sé si voy a tener empleo, yo no sé si voy a poder acceder a una vivienda digna, yo no sé si en un contexto de violencia, de inseguridad, incluso nos hablaban en contextos de conflicto armado, de guerra, Sí, o sea, es que hay hace que no pensar en mucho, eso. o sea, mi esposo y yo sí nos sentamos y tuvimos una plática de, oye, está a punto de explotar, al parecer, una tercera guerra mundial. Y yo dije, ok, tenemos 2 niños, o sea, Claro. estamos en el lugar correcto y es plantearte, ojo, también hablando desde nuestro privilegio de decir qué decisiones tomamos, pero habrá muchas personas que no puedan tomar decisiones y sí, da mucha incertidumbre, hay un miedo, sí, constante. Bueno, yo siento que te vuelves mamá, papá y el miedo, la culpa se meten en una gran mochila que empiezas a cargar. Eh, sí, 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 sin duda. Y también creo que es importante que no juzguemos a estas generaciones que están enfrentando toda esta serie de retos y yo creo que la conversación tiene que responder a cómo garantizamos que las personas tomen decisiones sobre cómo quieren tener, el tipo de familia que quieren tener, cómo la quieren tener, si necesitamos políticas públicas muchísimo más integrales que contemplen lo que implica, tú lo dijiste muy bien, los cuidados, la crianza. No es fortuito que México hoy esté hablando y se estén dando avances importantes en la construcción del Sistema Nacional Progresivo de Cuidados, donde se están contemplando este tipo de cosas. Es la primera vez que escucho de eso. A ver, Así es. platícame de Sí, bueno, y sistema progresivo de cuidados. sí, así es, y así lo ha dicho la secretaria de las mujeres, Ajá. la licenciada Citlali Hernández, que está empujando este gran esfuerzo nacional en todo el país para que justamente mujeres, infancias, adultos mayores tengan Ujú. esta posibilidad de acceder a servicios de cuidados, ¿no? Entonces, es lo que tendríamos que pensar y pensarlo como en distintos momentos de la vida, Fer. Está sin duda la parte de cuidados para las infancias, pero también México pronto va a dejar de ser un país joven. Ok. Estamos transitando a ser vamos a ser pronto un país donde va a haber más personas mayores, como decimos acá, el bono demográfico está terminando, es decir, como las juventudes próximamente serán adultas y están teniendo menos hijos, pero Ujú. insisto, no es que esto sea malo, Malo. sino más Tiene que bien ver con la decisión, ¿no? pensemos en qué Ujú. respuestas diseñamos. Por ejemplo, ahora en los sistemas de cuidados que se discute en México y en la región, insisto, la región tiene avances maravillosos, pero por ejemplo, estar discutiendo cómo construir, además de escuelas, guarderías, cómo pensar en casas de día, casas para los adultos mayores, donde tengan cuidados y acompañamiento digno durante esa etapa de la vida. Entonces, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, vemos a las personas desde que nacen hasta Hasta. su vida adulta Es mayor. que es muy interesante porque uno puede pensar en los derechos humanos y pareciera que los derechos humanos son los mismos de los niños, la gente joven, la gente adulta y los adultos mayores. Y no, cada uno tiene sus particularidades y sus necesidades, ¿no? Es como querernos meter a todos en el mismo saco y la verdad que no es posible. Y esto de los cuidados que mencionas es muy interesante porque creo que pues también, ¿no? Justo si hablas del privilegio, tal vez te pueda ser fácil encontrar un buen lugar para que tu adulto mayor esté en un lugar bien comido, bien cuidado. Y también ahí creo que hay un tabú, ¿no? Que muchos adultos yo creo que les dicen, oye, pues le plantean la idea, ¿no? De una Sí, casa y es como de, no, ya me van no a, me quieren. no me quiere. Sí, eso también es como un tema muy particular del adulto mayor, ¿no? De en qué momento, porque a ver, yo tengo amigos de 70 y tantos años súper creativos que todavía están haciendo muchas cosas
Y es curioso, ¿no? ¿En qué momento uno personalmente dice, no, yo hoy aquí ya me decido adulto mayor, yo ya no quiero, ¿no? Seguir creativando, seguir creciendo, aprendiendo. Pero yo creo que justo los adultos mayores, pues, tienen que seguir teniendo oportunidades para aprender, para crecer, para seguir teniendo redes de apoyo. La tribu que las mamás tanto pedimos, creo que no solamente es para las mamás, ¿no? Así También es. siento que ya en la tercera edad las tribus son súper importantes. Sí, y justo es reconocer que hay diferentes formas y sistemas de cuidado. Tú lo dices muy bien, ¿no? La tribu, la comunidad. Pero imagínate tener esta respuesta, o sea, ¿qué pasa si no tuviste un empleo formal y nunca tuviste acceso a seguridad social, entonces no cotizaste? No, bueno, es que yo creo que ya Entonces, la mayoría de mi generación eso ya lo damos por perdido. entonces sí, Básicamente es justo, como, "Ah". justo. Y entonces es ahora pensar que, bueno, ahora somos, el tipo de familias está cambiando, las Ujú. personas tienen uno, dos hijos o parejas, familias que deciden no tener hijos. Entonces también Claro. el tipo de respuesta debe tomar en cuenta eso. Y eso es algo que en el Fondo de Población de Naciones Unidas nos encanta hacer. O sea, estudiar a las personas en términos de cuáles van a ser sus Necesidades necesidades para particulares. poder dar respuesta, ¿no? Y para eso usamos la demografía, usamos las proyecciones demográficas y acompañamos justamente a las decisiones de los gobiernos para elaborar políticas públicas, programas nacionales, estrategias, etcétera, y a través de la información, a través de la evidencia, donde no es que seamos, no somos un número, no somos una Ujú. estadística, pero resulta que tú como mujer joven tienes ahorita ciertas necesidades, pero en 10 años tus Van a necesidades van a cambiar. ser distintas, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que nos encanta hacer desde el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y además de esto que estamos hablando de la salud materna y de cómo evitar la violencia obstétrica, algo también que debemos de tomar en cuenta, esta otra parte de la vida de las mujeres, la menopausia. Entonces, Que me también, encanta que se esté sí, hablando sí, tanto, últimamente lo escucho y de repente también como que digo, ay, bueno, que dicen que la perimenopausia te dura 10 años, ¿no? Y que la menopausia es un día, pero digo, bueno, pues yo ya estoy ahí también. O sea, y te la pintan de tantos colores que es algo complejo, pero me encanta que se esté abriendo el diálogo a estos temas, sí, sobre todo muy, pues sí, femeninos, pero que no solamente nos atañen a las mujeres, ¿no? Que es para hombres, que también les haga tener conciencia y entonces sí. podamos ser una sociedad más empática, ¿no? Los unos con los otros. Así es justamente. Por ejemplo, la menopausia no es más que otra parte del ciclo de las mujeres y está también en el centro de la salud sexual y reproductiva. Claro. Simplemente es la transición a otra etapa importantísima, pero vuelvo a lo mismo, que a las mujeres en muchos momentos las está haciendo dejar el trabajo de sus sueños, que quizá dejen de hacer las actividades que les gustan, porque también está habiendo una ausencia de falta de respuestas, de determinar, oye, esa empleada que tengo que es maravillosa, pues no es que está fallando, o sea, es que a lo mejor necesita cierto acompañamiento, Claro. necesita cierta licencia, y entonces también si lo vemos en términos de cómo capitalizamos a los humanos y reconocernos en todo el ciclo vital de vida, ¿no? Y que la menopausia es otra etapa. Es otra Y etapa, claro, que hay que transitarla otra vez, bueno, como en tribu, en así comunidad. es, así es. Algo que me pareció muy interesante que hacen desde UNFPA también es tocar la educación y la salud sexual de las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Porque creo que es algo que justo llega a la menopausia y es, pues ya, mujer ya no es sexual, ya no va a poder tener hijos, casi Claro. como de ya no sirve, ¿no? Ujú, ujú. Este, así, siento que la sociedad un poco como que los empieza a decir, bueno, tú ya te vas para allá, pero sigue siendo muy importante, ¿no? Y también para las personas con discapacidad, o sea, yo que tengo niños chiquitos y me pregunto, bueno, todo el tiempo estoy viendo, ¿cómo le tengo que decir? Tengo dos niños. Eh, ¿Cómo tiene que respetar el cuerpo de otra niña, de su Claro. mamá, de su hermano? Estoy como, ¿no? En todo eso. Pero luego pienso, alguien que tiene un niño con un autismo o con alguna otra neurodivergencia, ¿cómo le habla de esto? ¿No? Porque además creo que son focos rojos también donde son personas que son muy vulnerables para Ujú. que pueda haber algún abuso. Sí, sí, por eso decimos que la educación integral en sexualidad
previene y también garantiza que las personas desde la adolescencia, la infancia, tengan vidas protegidas, dignas, informadas, porque, a ver, la sexualidad es algo humano, ¿no? Pero qué mejor que dotarles de herramientas para que puedan evitar o identificar si están en una situación de riesgo, de abuso, en casa, en escuela, en la calle. Y claro, aquí tú ya lo bajas también a un nivel muy importante. La educación integral en sexualidad debe estar disponible tanto en la escuela. Pero ¿qué pasa con esas otras infancias, adolescencias que no están yendo a la escuela, que quedan fuera del sistema escolar por diversas razones? Pero entonces también poderles acercar, que sepan que pueden ir a alguna jurisdicción sanitaria, a algún centro de salud, simplemente a pedir información accesible. Claro. ¿Y qué pasa también con las personas con discapacidad? Desde el UNFPA somos respetuosos y desde una perspectiva de derechos humanos y de discapacidad, el consentimiento libre e informado es esencial. No se vale no se vale tomar decisiones en nombre de ellas. Por ejemplo, durante muchos años, una práctica que fue reiterada en para mujeres especialmente con discapacidad, la esterilización forzada. Entonces, imagínate lo duro y lo violatorio de derechos humanos, que por considerar que esa persona tiene una discapacidad, le vas a denegar el ejercicio de su vida, de la salud sexual y reproductiva. Eso es una violación de derechos humanos, hoy ya está reconocida y hay un consenso internacional, pero sí esas cosas suceden. Entonces, nosotros como UNFPA, los derechos humanos están al centro, garantizar que las personas cuidadoras, los tutores, los servicios de salud, las autoridades, las comunidades tengan los medios y la información para que sea accesible y se respete a las personas con discapacidad. Claro, claro. Hace poco veía justo en otro podcast una chica con síndrome de Down que hablaba de eso, ¿no? ¿Lo viste también? Yo lo vi, me encantó. Qué cosa tan maravillosa, sobre todo eso, porque algo que me rompió, ¿no? Fue yo tenía el 95% de no estar aquí, ¿no? De que no me permitieran la vida. Y me dejó pensando muchísimas cosas, pero sobre todo también lo que estás diciendo. A ella que se le está permitiendo hoy en día decidir sobre su cuerpo. Es una mujer. Sí. Y es una mujer pensante. Sí. Y es una mujer que claro te puede decir sí y no. Entonces también como poner estos temas aquí en la mesa me parece importante, me parece que se tienen que empezar a discutir más, porque los estamos, creo, dejando mucho de lado. Sí, y yo también vi ese podcast y me encantó y me hizo pensar cómo ahora este consenso internacional que te decía de derechos humanos ha avanzado tanto y hay un principio que se llama el principio de participación, y es decir, cómo toda respuesta de política pública, de planeación, tendría que hacer un proceso de consulta, de involucrar a personas con discapacidad para justamente identificar cuáles son sus vivencias, por ejemplo, cuando transitan en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, cuando van a los servicios amigables de adolescentes. Entonces, ahí existe eso, son estándares internacionales que invitan a los gobiernos y a la sociedad a tener esas buenas prácticas, porque no es algo, no únicamente es algo de buena fe, sino que es una obligación de derechos humanos, porque es importante que esa persona con discapacidad tenga una vida digna, plena, y cuando hablamos de salud sexual y reproductiva no es la excepción, no es algo que ellas no puedan decidir, sí lo pueden decidir, siempre y cuando también se les den ciertas garantías, ciertos mecanismos para que estén en total libertad y también con muchísima protección, ¿no? Claro, es que es eso, ¿no? Lo que decía hace rato, son un foco rojo de, bueno, ahí tenemos que tener mayor cuidado y que ellas tengan la mayor información posible para saber qué está pasando, ¿no? Que no lo tomen, es un juego, es un secreto, no, o sea, justo volvemos a lo mismo, infórmate, ¿no? Infórmate como familiar, como padre, para saber cómo nos tenemos que relacionar los unos a los otros respetando, ¿no? Pues sí, ese cuerpo que está ahí enfrente y se respeta de manera diferente también.
Así ¿no? es, así es. Y que todas las personas tenemos el ejercicio de la autonomía corporal. Es decir, todos los procesos y decisiones que pasen sobre mi cuerpo, yo tener la agencia de decidir qué hacer, cómo hacerlo y que se me respete, ¿no? Entonces, eso es esencial. Si eres mujer, si eres indígena, si eres afrodescendiente, si eres una persona con discapacidad, debes de ser tomada en cuenta y también identificar qué situaciones te ponen en mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, y en eso también levantar la mano y exigir, ¿no? O sea, si tu centro de salud no te está dando lo que te debería de dar, ir y exigirlo es, oye, no, a mí me tienen que dar esta información porque sé que ya me informé que me la tienes que dar en este lugar. Y eso creo que es muy importante, porque igual un día va a ser uno, pero si empieza Sí. a ser cada vez más esas voces, pues entonces estaremos viendo los cambios. Así es, Fer. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, nuevamente es un honor compartir y colaborar con mujeres como tú, Muchas gracias. que son de admirar, que tienen pues muchos años, ¿no? En estas luchas, porque así lo veo, ¿no? Son luchas. Vas un poco como a corriente, afortunadamente, pues en un espacio que te permite, ¿no? Y te han dado voz para luchar por esto que crees. Felicidades, No, gracias a ti, Fer. porque seguramente ha sido como un trabajo duro de años. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí. ¿Quieres cerrar con algo? Sí, claro, muchas gracias, Fer. A ustedes les felicitamos porque Ultrasonido está dando la posibilidad de tener este diálogo, este debate informado sobre procesos vitales de todas las personas, particularmente de mujeres, jóvenes, etcétera, donde es importante que podamos tener un espacio de seguridad, un espacio seguro en términos de poder discutir cuáles son las cosas que nos preocupan, dónde no estamos encontrando respuestas, especialmente cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, no son un tema tabú, son derechos humanos. Entonces, en ese sentido, Fer, invitarles a que también sigan las redes del Fondo de Población de Naciones Unidas en México, Acá se los vamos a poner. @UNFPA México, donde tenemos toda esta serie de recursos, de evidencia para seguir las discusiones sobre partería, sobre cómo atender y prevenir la violencia de género, sobre servicios amigables en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Entonces, creo que juntas podemos contribuir a hacer esa tribu, ese ecosistema donde ninguna mujer se sienta sola y alcance su máximo potencial. Potencial, qué bonito. Gracias. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales también en @ultrasonido. También lo vamos a poner todo aquí para que no se les vaya. Y los esperamos en la próxima. Gracias por escucharnos. Este podcast llega a ti gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA.